Bueno, yo estudié en la Escuela de Ingenieros de Papel de Tolosa. El papel me gustaba. Y yo siempre estaba barruntando la idea de dedicarme a esta historia, ¿no? Pero a mí la fábrica me aburría enormemente. Claro, cuando montas el taller de papel, tú sabes trabajar con la materia prima procesada, pero los conocimientos que adquieres en la escuela eran fundamentalmente industriales. Te vas a hacer cosas, claro, de 4, 5, 10 siglos antes. Todo lo que estoy haciendo ahora en el taller de papel, los trabajos que he hecho yo me he tenido que reinventar. Reinventar y aprovechar conocimientos de gente, pues por ejemplo, en Nepal y en todos estos sitios, ¿no? Visité infinidad de talleres, he pedido plantas a Nepal, a la India, a muchos sitios para que me mandaran. Hablaba con el botánico de aquí, ya no salía al campo a dar una vuelta y ahí vaya concretamente a por cosas. Y una vez que me meto en el mundo del papel, digo, quiero saber qué es lo que hace la gente por ahí, quiero saber qué fibras utilizan, ver los papeles que hacen, o sea, quiero hacer todo. Y yo me meto en el mundo del papel, pero entro a saco. Esto que tengo aquí es esparto, es uno de los materiales más tradicionales en la forma de hacer papel en Occidente. Ahora últimamente ya un poco abandonada, pero el esparto durante mucho tiempo se llamó el papel cromo, porque los papeles de esparto tenían una gran estabilidad dimensional y a la hora de cuadrar los colores en la litografía eran los perfectos. Entonces, para hacer un papel partiendo de materias primas es fundamental eliminar la lignina que tiene la planta. La lignina es un componente de la planta que actúa a modo de cemento natural. Mantiene unidas las fibras y permite que el vegetal crezca erecto, pero nos impide totalmente hacer una hoja de papel porque recubre completamente la fibra y dos fibras no se pueden unir si no eliminamos previamente la lignina. La suerte que tenemos es que la lignina es un material termoplástico, es decir, se ablanda con el calor y se disuelve en medio ácido y alcalino. Entonces, lo primero que hacemos es cortar la planta para que la planta presente la mayor superficie de ataque posible por parte del álcali y después cocerlo con un 20% de sosa. Los antiguos molinos de papel eran los grandes recicladores de materias de su tiempo. El esparto se sacaba, por ejemplo, de las suelas de las alpargatas, de los esteros que se utilizaban para prensar las olivas. Lo mismo ocurría con el cáñamo, con el lino. Cuando en una casa se hacía una sábana de lino, se utilizaba como sábana. Cuando la sábana, después de mucho lavar y mucho secarse al sol, se iba aclarando. Cuando esa sábana se rompía, era suave y se hacía una camisa. Cuando la camisa se rompía, se hacían los pañales de un niño. Y cuando ya no servía para nada, llegaba el trapero y eso iba al molino de papel. Y el molino de papel, con una materia prima condenada al fuego, hacía una hoja de papel destinada a vivir 1000 años o 2000 años. Entonces, cuando hablan de reciclado, esto es reciclar de verdad. No es reciclar, es resucitar la materia. Esto es lo que hacía siempre los molinos de papel. Lo mismo con las suelas de alpargatas que con cualquier otro material. Bueno, pues el esparto cortado hemos traído a la cazuela. Se calcula que más o menos por cada kilo de materia prima seca hay que añadir 15 litros de agua, aproximadamente con un 18 o un 20% de sosa. Se podría cocer también con carbonato sódico o se podría cocer también con cal.
De las tres álcalis, la más potente es la sosa, pero a cambio también utilizamos una proporción menor. Tapamos para que hierva rápidamente. Esto aproximadamente cocerá durante 3 horas. Es el tiempo que más o menos cuece el esparto. Los tipos de cocción de las plantas son muy variados. Puede haber desde 1 hora algunas gramíneas hasta 6-7 horas algunas otras plantas, como por ejemplo el bambú. Y yo utilizo aproximadamente el 20% de sosa, que es, digamos, una medida estándar, y después voy comprobando a partir de 1 hora ya el estado de la fibra y el estado de la planta. ¿Cuándo sé que se ha cocido? Normalmente la planta o se aplasta bien o se rompe con mucha facilidad. Entonces es que la línea se ha eliminado y las fibras ya no tienen cohesión entre ellas. Una vez determinada la cocción, lo que hago es dejar la planta hasta el día siguiente que se enfríe en su propio caldo. Y esto ya va a asegurar que la cocción de los elementos más duros también se acaba. Entonces vamos a tener ya unas fibras ya totalmente cocidas, sin ningún problema, para poderlas refinar y hacer una hoja de papel. Si este proceso fuese industrial, la industria va buscando, además, blanquear la fibra. Pero a nosotros no nos interesa eso. A nosotros lo que nos interesa de esos papeles es que cada uno tenga su color, el que le da la planta. Hay veces que la planta o que el papel que sacamos en húmedo es pardo y cuando seca se vuelve verde, o al revés. Entonces, pues bueno, pues es una de las características también de los papeles, el conseguir papeles distintos de distintas plantas. Trabajar con plantas es lo más apasionante del mundo del papel. Lo que más me ha gustado siempre ha sido trabajar con plantas. Esa es la parte, digamos, de investigación. ¿Qué papel puede salir, pues, por ejemplo, de la corteza del avellano, ¿no? Ese tipo de cosas, encontrar el camino para llegar a eso. De las 102 recetas papeleras que tengo, yo tengo la seguridad que más de la mitad nunca se han trabajado, ¿no? Entonces, bueno, pues todas esas cosas te van llevando, pues, a apasionarte, claro, por el papel, lógicamente, ¿no? Bueno, pues ya ha cocido durante 3 horas, vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar enfriar en su propio caldo. Hasta mañana. Una vez cocida la materia prima, lo que tenemos que hacer es limpiarla para quitar todos los sobrantes de lignina y toda la sosa que ha quedado en el agua. Entonces, la fibra tiene que estar muy limpia para después poder hacer una hoja de papel y que no se incorpore nada de álcali a la hoja. Entonces, para eso vamos a utilizar este cedazo. Vamos a filtrar por aquí el caldo de la cocción y nos vamos a quedar con la materia prima y lo vamos a limpiar con agua. Ahora se puede comprobar cómo la planta ya ha perdido su rigidez y su fortaleza y se corta simplemente con las manos. Se puede romper con las manos. Ya sale el agua limpia. El esparto se limpia con mucha facilidad. Sabemos que está suficientemente limpio cuando apretamos y el agua que sale es limpia. Esto ya está limpio. Y aquí podemos ver, mirad, esto ya es fibra de esparto suelta, que se ha soltado solamente por la acción del agua. Pero para soltarla completamente, todo el resto de la fibra, lo que vamos a hacer es batirlo.
Bueno, pues esto es así de fácil, ya está. Esto ya está desfibrado. Ahora vamos a poner el esparto ya desfibrado en la tina de formación. Bueno, este es un formador vitela. Vitela es que tiene la malla cuadriculada, es de acero inoxidable, lleva en la base otra malla de inoxidable que le da fortaleza. Son formadores muy resistentes que utilizo pues, para todos los trabajos de plantas y cosas de estas, papeles pequeños. Papel de esparto verde. Voy para allá. El trapo es una materia prima que ya viene procesada. Es decir, con el paso del tiempo el trapo se ha ido ablandando, se ha ido blanqueando y se ha ido cociendo en los sucesivos lavados. Estos son sábanas usadas de algodón y cuando llegan al taller de papel el trapo tiene ya unas características muy buenas para poder desfibrarse. Y ahora vamos a utilizar la pila holandesa para desfibrarlo y refinarlo. La pila holandesa es una máquina inventada en el siglo XVII y fue una revolución en los molinos de papel. Con la pila holandesa lo que se consiguió es hacer unas producciones altas de papel y de la máxima calidad. Esta es una máquina que ya desapareció de la industria papelera hace como 50 años. La pila consta de un molón provisto de cuchillas de acero. El mecanismo de la pila consiste en acercar cuchillas contra cuchillas y hacer que las fibras pasen en medio. Permite que se haga un corte en húmedo, entonces eso después a la hora de hacer la hoja de papel produce unas resistencias grandes. El proceso del trapo es un proceso largo. Depende de la naturaleza del trapo, puede prolongarse entre 2 y 5 horas. Es importante darle un refino bueno porque todo lo que sea dejar las fibras en una longitud demasiado larga después produce grumos en el papel. El trabajo de la pila es fundamental para este tipo de material. Nosotros sabemos cuando la pulpa está refinada solamente tocándola. Si metemos la mano en la pulpa y apretamos, si la pulpa está muy corta se nos va a escapar mucho entre los dedos, entonces se nos va a quedar poco en la mano. Esa es una pulpa muy refinada. Si la pulpa está poco refinada, prácticamente toda se nos va a quedar en la mano. Esa es una forma tradicional de todos los molinos de papel. Si nosotros vamos buscando unas características de unos papeles que tengan que tener una cierta transparencia y ser muy delgados, cortaremos mucho la fibra. Si queremos papeles
que van a ser utilizados, por ejemplo, para grabado calcográfico, donde el papel no se tiene que mover mucho, tiene que tener una buena estabilidad dimensional, utilizaremos fibras lo más largas posibles. El trapo es, con toda seguridad, la primera materia prima con la que se hizo papel. Esa es la tradición que trajeron los árabes a la península y que se extendió por toda Europa. Trapo se refiere a un residuo textil que ya está usado. Iba al molino de papel, se desfibraba, se refinaba y se producían fibras de mucha calidad. Entonces, con eso se ha hecho el papel a lo largo de 2000 años en Europa. Si ahora nosotros podemos ver el libro de Silos, es porque se hizo con papel de trapo. Si se hubiese hecho con papel industrial, ese libro no existiría. Bueno, este trapo ya está completamente refinado. Después de 3 horas de trabajo, se puede ver cómo están las fibras sueltas. Y ahora vamos a vaciar la pila para incorporar la pasta a la tina, donde vamos a hacer las hojas de papel. Bueno, pues vamos a colocar la bayeta, que nos va a servir para dejar la hoja, para hacer separación entre hojas y para después meter en la prensa y evitar que el papel nos reviente. Va a mojar un poco porque es la primera vuelta. Esto es una bayeta sintética, que es sobre la que va a ir el papel. Y como es la primera hoja, también tenemos que mojar el formador, porque el formador está lleno de burbujas de aire que nos van a impedir que la hoja se forme en condiciones. El agua tiene que drenar a través de la malla. Si hay aire, lo que va a hacer es que la hoja no se forme bien, se va a poder formar y van a aparecer calvas en el papel. Esto es en realidad un cedazo sobre el que se van a quedar las fibras de papel y el agua va a escurrir a través de la malla. Y esto está formado por 2 mallas de acero inoxidable, una más abierta que la otra, que va a servir de soporte a la otra, y después unas costillas de aluminio, que son las que dan dureza y rigidez al formador y además ayudan a drenar el agua. Para poder retener las fibras dentro de la forma, vamos a utilizar una tapa, que en este caso es una tapa dividida en 8, con lo que vamos a hacer de golpe 8 hojas a la vez. Aquí en la tina tengo fibras de algodón en agua. Como el algodón pesa más que el agua, se va al fondo. Así que tengo que remover el conjunto para que las fibras queden en suspensión.
hay que escurrir un poquitín el agua para que las fibras queden bien adheridas a la malla y al volcar no se nos descuelguen. Entonces vamos a eliminar un poco de agua. Y mientras tanto voy mojando el soporte sobre el que se va a secar el papel. Soporte es otro papel, pero tiene la característica que es un papel absorbente y está reforzado en superficie con resinas de resistencia en húmedo. Con lo cual, en húmedo es muy resistente y no arranca. Este es un invento del taller, ¿eh? Ahora hay que trabajar con algún punto de referencia, que en este caso es fácil porque como la hoja tiene casi el mismo tamaño que la malla, o de que el tablero, pues es fácil coger la referencia. Mientras la hoja escurre el exceso de agua, voy a colocar sobre esta hoja que he hecho antes un soporte. Esto hay que procurar dejarlo a la primera, porque si tenemos que rectificar, es fácil que al levantar la hoja se quede pegada a él. Colocamos otra bayeta. Volvemos a mojar. Colocamos otra malla sintética de soporte. Y ahora tenemos que procurar dejar la hoja exactamente encima de la otra, porque lo demás en la prensa se van a quedar marcadas. Bueno, y otra vez al cubo. Cada 2 hojas que saco de la tina tengo que añadir una cantidad de pasta para seguir manteniendo la consistencia y que el papel tenga el mismo gramaje. Tengo que batir esta pasta porque el algodón suele formar pequeños grumos y si no lo bato luego se incorporan al papel y afean el producto final.
Generalmente el fieltro no suele estar en contacto con la hoja. De esta manera lo mantengo siempre limpio. Entonces, el fieltro humedezco, coloco encima una fliselina, que es una bayeta sintética muy delgada, y sobre esa bayeta coloco la hoja. Y sobre esa hoja coloco el soporte que se va a secar el papel. Antiguamente se colocaba el papel directamente sobre el fieltro. Se colocaba un fieltro encima de la hoja y otra hoja, y así se hacía el montón. Y entonces las hojas, claro, al secarse, se separaban del fieltro y se colgaban ellas solas. Claro, había que colgarlas con pinzas. Entonces yo, para evitar la pinza, para evitar que los papeles grandes se me rompan, lo que hago es colgar el soporte y el papel queda sin marca. Y ahora para adentro, ¿eh? Le dejaremos 4 o 5 minutos. Quitamos la bayeta primero, sacamos la hoja emparedada entre la friselina y el soporte, quitamos la friselina y ahí nos queda la hoja ya pegada al soporte. Esta hoja ya se podría colgar. Esta, por ejemplo, se puede arrancar perfectamente, es manejable, ya ha perdido casi todo el agua, y esto se podría secar así, colgada. Como veis, lo que cuelgo es el soporte, no la hoja de papel. La hoja de papel no se toca hasta que está completamente seca. Bueno, yo creo que estos papeles secarán a lo largo de 48 horas. Hombre, si trabajas en papeles especiales y con gente especial y tus trabajos son también singulares, pues ¿qué sentido tiene jubilarse? Uno se tiene que jubilar cuando trabaja en la mina, joder.
o cuando trabaja en la industria del papel.